Ya niños, esta semana vamos a trabajar en la unidad número 1, un abrazo a la infancia en la asignatura de lenguaje. Vamos a ir a la página número 10 y en la página número 10 tenemos un pequeño texto que se llama Pequeña Masái. Este es un cuento de una niña de la tribu Masái que habita en África. ¿Ya? Todas las palabras que estén en rosado significa que son palabras nuevas o que pudieses no entender. Así que aquí al lado hay un cuadrito donde está el significado de esta palabra o de esa frase. Luego vamos a continuar la lectura, son 3 páginas de lectura, y después vamos a desarrollar actividades relacionadas con lo que acabamos de leer hasta la página número 15, que es esta página. Ya niños, vamos a la lectura. Pequeña Masái, que fue escrito por Patricia Hayes. Había una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequeña Masái. Un día papá Masái le dijo: Mamá Masái y yo estaremos fuera toda la noche y volveremos para cenar. Cuando la pequeña Masái vio que sus papás se habían ido, dio un salto y dijo: Esto es muy aburrido. Voy a dar un paseo, un paseíto cortito. Y salió a pasear. Se subió a una palmera y se bañó en un río. Jugó con un pez azul y con otro amarillo. Y al salir del agua se encontró con un marchante. Marchante significa comerciante. Alto, rubio y distinguido. Con un acento extraño le dijo: Buenas tardes, pequeña Masái. ¿Has visto por aquí un elefante? No, señor, no lo he visto. ¡Oh, la! ¡Qué imprevisto!, dijo, y se fue con sus bártulos. Se fue con sus bártulos significa que se fue molesto, enojado. Se fue a otro sitio. La pequeña Masái se quedó un poco sorprendida ante semejante visita y se fue rápidamente a visitar al elefante, que alguien lo estaba buscando. Gracias, amiga, le dijo el elefante al saber la noticia. Ese marchante malvado está empeñado. Empeñado significa obstinado, que insiste en algo. Está empeñado en convertir mis pobres colmillos en cajas, pulseras y en grandes anillos. Me voy corriendo a visitar a mi tribu. Y en camino de vuelta, la pequeña Masái se volvió a encontrar con el marchante. Buenas tardes, pequeña Masái. ¿Has visto por aquí un rinoceronte? No, señor, no lo he visto. ¡Oh, la! ¡Qué imprevisto!, dijo, y se fue con sus bástulos a otro sitio. Y la pequeña Masái fue rápidamente a visitar al rinoceronte, que alguien le estaba buscando. Gracias, amiga, por avisarme, dijo el rinoceronte al saber la noticia. Ese marchante pesado está empeñado en convertir mi pobre cuernecito en un mango de cuchillo, eso sí, con mucho estilo. Me voy corriendo a avisar a mi tribu. Y casi llegando a casa, la pequeña Masái volvió a encontrarse con el marchante. Buenas tardes, niña. ¿Has visto por aquí un cocodrilo? No, señor, no lo he visto. Pues, ¿sabes qué dijo? Que me voy. Vaya timo. Timo significa engaño o fraude. Sin cocodrilos, rinocerontes y elefante, esto es muy aburrido. Y además está lleno de mosquitos. Y se fue por donde había venido. La pequeña Masái se apresuró al llegar al río y gritando llamó al cocodrilo para contarle lo sucedido. Gracias, amiga, dijo el cocodrilo. Este marchante se ha obstinado en convertirme en un bolso, en un par de zapatos muy caros. Me voy corriendo a ver si es verdad que se ha marchado. Y al ir a coger el camino de vuelta, la pequeña Masái se dio cuenta de que con tanto ir y venir se había perdido.
Se sentó en una roca y se puso a llorar. Y al oír los tristes lloros se asomaron por entre los árboles una jirafa y 3 monos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó la jirafa. Tú debes ser la pequeña Masai. Me lo ha dicho un pajarito que ha salvado al cocodrilo, al elefante y al rino. ¿Por qué lloras? ¿Te has perdido? Sube, sube. La pequeña Masai subió por el cuello de la jirafa y cuando llegó arriba del todo, miró a la derecha, miró a la izquierda y al frente, y allá al fondo, tras la montaña, vio su poblado, su casa. Y bajó como en un tobogán del lomo de la jirafa, y ésta le dijo: agárrate, monada, y empezó a correr entre los árboles de plata. Al llegar al pueblo la dejó con cuidadito en la entrada. Adiós, amiga, adiós, jirafa. Y la pequeña Masai llegó justo a tiempo a cenar a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y zapatito roto, mañana te cuento. Ya, ahora que leímos el cuento, vamos a trabajar. Número 1. ¿Cómo era la pequeña Masai? Descríbela mencionando sus características físicas y de personalidad. Físicas son lo que vemos, cómo era su piel, su tamaño, ¿ya? Y de personalidad era cómo era ella por dentro. Era tímida, era simpática, era valiente. Esas características son de personalidad. Número 2. ¿Qué quería el marchante de cada animal? Completa el esquema. De estos 3 animales, algo quería hacer con ellos. ¿Qué quería hacer con el elefante? ¿Qué quería del rinoceronte y qué quería del cocodrilo? Si no lo recuerdas, regresa al texto. Ahí están las respuestas. Aquí tenemos que completar. Del elefante quería, ¿qué quería hacer? ¿Para qué? ¿Para qué quería? Del elefante, te voy a dar la primera pista. Del elefante quería sus colmillos para hacer anillos. Número 3. ¿Quién ayuda a pequeña Masai al final de la historia? ¿Qué animal la ayudó a regresar a casa? Escribe una respuesta completa, no solamente una palabra, sino que una oración. Escribe 2 acciones que hizo para ayudarla. Entonces acá escribimos quién la ayudó y acá abajo 2 cosas que hizo este personaje para ayudar a Masai. Número 4. ¿Qué personaje tiene una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Marca y justifica. ¿Quién cuida al resto de los personajes? Pequeña Masai, ¿cuida al resto de los personajes? ¿Sí o no? Hago una X donde creo y escribo por qué creo que sí o por qué creo que no. Los padres cuidan a los otros personajes. Por ejemplo, los padres de la pequeña Masai cuidaron a la pequeña Masai. ¿Sí o no? Y escribe el por qué. El marchante, ¿crees que cuidó a los animales? ¿Sí o no? Y escribes el por qué. El elefante, ¿crees que cuidó a la pequeña Masai? Sí, no y por qué. La jirafa, ¿crees que cuidó a la pequeña Masai? Sí, no y por qué. Realiza una X adentro del cuadrito que creas que corresponde. Número 5. Lee el siguiente titular de una noticia. Acá tenemos una pequeña noticia de un periódico que dice: más de 1000 rinocerontes fueron asesinados en Sudáfrica el 2017. Aunque las cifras es un poco menor que la del 2016, África continúa perdiendo alrededor de 3000 rinocerontes al día ante la caza furtiva. Furtiva significa que se hace a escondidas, o sea, que no es legal, que es una caza de animales ilegal.
debido al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Comenta. Aquí se comenta en parejas. Puedes comentar con tu familia, con un hermano, con un tío o con quien vivas. Letra A. ¿Sobre qué informa esta noticia? Puedes responderla aquí, al costado de la pregunta. ¿Qué informa esta noticia que está recortada aquí? Y letra B. ¿En qué se relaciona con el cuento leído? Y respondes aquí al ladito. Número 6. Si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular? Por ejemplo, aquí la noticia trata de los rinocerontes. En una nueva noticia podrías escribir sobre los elefantes, sobre África, sobre cómo vive la gente en África, sobre los cazadores. ¿Ya? Te di varias ideas, puedes encontrar otras más. Y escribe acá sobre de qué se trataría tu noticia y cuál sería este titular. Solo el título, escribe en estas líneas, solo el título. Número 7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de la pequeña Masai le hayan dejado sola toda la tarde y por qué? Esta es una pregunta de tipo argumentativa, ya que debemos dar nuestra opinión. Recuerden que las preguntas argumentativas siempre van a estar correctas porque son sus opiniones. Y debemos decir si están de acuerdo, sí, no y por qué. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Ya? Den su opinión y argumentenla en estas 3 líneas. Número 8. Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado y completa. ¿Cuál era tu problema? Así como la jirafa ayudó a Masai, recuerda alguna situación en que haya sido una situación similar a la que pasó Masai junto con la jirafa. ¿Cuál fue tu problema en esa oportunidad y quién te ayudó? Respondes ahí en las líneas que están al costado. Número 9. Relee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y reflexiona. ¿Por qué la familia debe proteger a los niños y niñas? Ejemplifica con el cuento leído. Vamos a la página número 9. Acá tenemos un pequeño texto relacionado con los derechos del niño. Principio 6. Los niños y niñas necesitan amor y comprensión para poder desarrollarse en forma plena y armónica. Siempre que sea posible, deberán crecer al cuidado y bajo la responsabilidad de sus padres en un ambiente de afecto y seguridad. De acuerdo a esto, leído sobre los derechos del niño, vamos a responder la pregunta número 9. ¿Por qué la familia debe proteger a los niños y niñas? Ejemplifica, es decir, da un ejemplo relacionado con los padres de Masai y la pequeña Masai que la dejaron solita mientras los padres se fueron a hacer otras cosas. Número 10. Lee el siguiente fragmento y encierra con rojo 3 sustantivos y con verde 3 artículos. Recordemos que los sustantivos pueden ser cosas, personas u animales. Cosas como un zapato, una plancha, una mesa, una silla. Personas como papá, mamá, hijo, hija, tío, tía. Y animales como perro, gato, elefante, jirafa. ¿Ya? Y también los sustantivos pueden ser propios, que son los nombres de las personas o los nombres de los animales o de los lugares. Y los artículos son el, la, los, las. Recuerden que vimos 2 tipos de artículos definidos y artículos indefinidos. Los artículos definidos son el, la, los, las. Y los artículos indefinidos son un, una, unos y unas.
Entonces, con esta información vamos a encerrar de rojo 3 sustantivos y de verde 3 artículos. Y al oír los tristes lloros, se asomaron por entre los árboles una jirafa y 3 monos. Descubre los 3 sustantivos y descubre los 3 artículos. Número 11. Comenta en un grupo de personas qué harías si supieras que alguien le quiere hacer daño a un amigo o a un miembro de tu familia. Y por qué. Así como el cazador quería hacerle, este comerciante quería hacerle daño a estos animales para poder hacer negocio con sus cuernos, lo mismo vamos a comentar con tu familia que qué pasaría o qué pensarías tú o qué harías tú si supieras que le iban a hacer daño a alguien de tu familia. ¿Ya? Respondan en familia entonces. Ya niños, los dejo con esta tarea de lenguaje que va a ser por esta semana.